Escena 1. El polvo y la obsesión. Ciudad de México, 1977. El aire de la Ciudad de México, 1977, era una mezcla densa de smog y el olor añejo de papel oxidado. En el Archivo General de la Nación, una vasta tumba de la memoria oficial, Elena Ríos, 28, archivista, se movía con la precisión de un bisturí entre estanterías que ascendían hasta el techo, cubiertas de décadas de negligencia burocrática. Elena era metódica, obsesiva con el orden que contrastaba con el caos de su entorno. Su rutina era un ritual: catalogar, desempolvar, clasificar. El proyecto de la semana era la reorganización de la sección Obras Públicas, canceladas 1965-1970, un cementerio de sueños de concreto y hierro que nunca se materializaron, supuestamente debido a recortes presupuestarios o, más a menudo, corrupción silenciosa. Su atuendo, una falda lápiz y una blusa de cuello alto, parecía luchar contra el calor opresivo, y sus gafas de pasta oscuras le daban un aire de seriedad académica, aunque lo que realmente escondían era una curiosidad insaciable. Esa tarde, el sol de las 3 se filtraba por las altas ventanas, proyectando haces dorados sobre la niebla de partículas suspendidas. Elena, con sus manos enguantadas, estaba revisando la documentación del Plan de Vialidades Mayor de 1967, un proyecto que solo existía en el papel ahora amarillento y quebradizo. El peso de los legajos era considerable, y el silencio de las bóvedas solo era roto por el suave clic-clic de su reloj de pulsera de acero contra la mesa de madera pulida, un ritmo constante que marcaba el paso del tiempo olvidado. De repente, su mano se detuvo. Detrás de una pila de informes financieros sellados con cera dura que databan del 68, había un espacio vacío, un hueco de unos 40 centímetros que no debería estar allí. El inventario oficial que tenía en la mano, un registro escrito a máquina con tinta de hace 10 años, no mencionaba nada más. Elena sintió ese cosquilleo en el estómago, la señal inconfundible de que la historia oficial estaba mintiendo, o al menos incompleta. Con cautela, palpó el fondo del estante. No era una simple pared, había algo más, encajado y oculto. Tras un esfuerzo considerable, y usando su linterna de mano para alumbrar mejor el fondo oscuro, deslizó el objeto misterioso hacia afuera. No era un simple legajo, era una caja. El polvo era tan espeso que cubría el objeto como un velo espeso. Al verla, sus ojos marrones, normalmente tranquilos, se abrieron con una mezcla de sorpresa y recelo. La caja de madera era pesada, robusta, hecho de cedro oscuro y carecía de cualquier etiqueta de identificación o número de índice, lo que la hacía invisible a los ojos de la burocracia. Estaba sellada con una única banda de latón oxidado y un pequeño candado de cobre viejo y cubierto de un polvillo verdoso. Su curiosidad profesional acababa de chocar de frente con un secreto deliberadamente enterrado, un fantasma del pasado que no quería ser encontrado. El latido de su corazón se aceleró ligeramente, rompiendo la monotonía del archivo. Sabía que al tocar esa caja estaba desenterrando más que un documento, estaba tocando un misterio que había permanecido intacto por casi una década en el corazón mismo del registro público mexicano. La tentación de abrirla en el acto era enorme, pero la prudencia, aprendida tras años entre documentos clasificados, la obligó a esperar un momento más seguro, lejos de los pasillos vigilados y los ojos invisibles del sistema. El peso de la caja en sus manos era la promesa de una verdad no contada. Era el inicio de algo. Ella llevó la caja con cuidado. El destino de la Ciudad de México quizás estaba contido dentro de aquel caixote de madera y polvo. Tras la contaje. Escena 2. El plano olvidado. Elena no pudo esperar. Ignorando las normas que exigían el registro inmediato de cualquier hallazgo, trasladó la caja de cedro a su escritorio personal, oculto tras una mampara de archivos en desuso. Las manecillas de su reloj marcaban las 6:10 de la tarde, 10 minutos después del cierre oficial. El archivo estaba sumido en un silencio total, solo interrumpido por el chirrido distante del ascensor de seguridad. Con una horquilla de su cabello y una paciencia de cirujana, logró abrir el antiguo candado de cobre, sintiendo un leve escalofrío al escuchar el clic que rompía el sello del tiempo. Abrió la tapa pesada, liberando un olor penetrante a alcanfor y a papel guardado.
Dentro no había joyas ni dinero, había algo mucho más valioso para un archivista, un tesoro de información. Un único rollo de papel, enorme, envuelto en una tela de lino descolorida por los años y atado con una cinta de seda marrón que casi se deshacía al tacto. Era el plano maestro. Con manos temblorosas desató el rollo. El plano, de aproximadamente 1.5 metros por 1 metro, estaba dibujado en papel vitela grueso, amarillo por el tiempo. La tinta sepia, aunque desvanecida en algunos bordes, definía con precisión una red de líneas intrincadas que no se correspondían con ningún mapa vial o de infraestructura conocido. Este era el plano de un proyecto masivo de mitigación sísmica, titulado simplemente Proyecto Cíclope, Sector Centro Histórico, 1967. El ingeniero responsable estaba firmado en la esquina inferior derecha, Rafael Cárdenas. La red de líneas y diagramas era de una complejidad asombrosa, mostrando no solo cimientos reforzados, sino túneles de servicio, cámaras de amortiguación hidráulica y lo que parecían ser enormes cilindros de concreto y acero perforando el subsuelo de la capital. El detalle era microscópico, pero lo que más llamó su atención fue una gruesa línea roja trazada diagonalmente sobre el plano, acompañada de un sello oficial manchado e irregular que decía «Cancelado por inviabilidad técnica y financiera». Había una nota a mano al lado, escrita con letra firme y enérgica, que decía «No por inviabilidad, sino por corrupción. La ciudad lo lamentará». El plano no era simplemente un borrador, era un documento de ingeniería de precisión, tan detallado que parecía más un manual de construcción que un concepto. La escala del proyecto era monumental, inconcebible para la época, y su cancelación, según la nota, era un acto de traición a la ciudad. Elena repasó los nombres de los funcionarios de 1967, todos conocidos por escándalos de soborno. La nota personal del ingeniero Cárdenas resonaba con una desesperación profunda. Ella sintió una punzada de ira y una obligación moral. Si este plan hubiera sido ejecutado, ¿cuántas vidas se habrían salvado en un futuro terremoto? El plano, a la luz débil de su lámpara de escritorio, se sentía vivo, un testimonio silenciado que imploraba ser revelado. Elena tomó su libreta de notas y comenzó a copiar los detalles, sabiendo que en cualquier momento alguien podría reclamar este fantasma del pasado. La tinta sepia del plano se sentía casi caliente bajo la yema de sus dedos enguantados, la urgencia del mensaje del ingeniero atravesando casi una década de olvido. Cada línea, cada cálculo, era un grito mudo de advertencia. La complejidad y la magnitud del proyecto Cíclope superaban cualquier cosa que ella hubiera visto en su sección de obras públicas, haciendo que la explicación oficial de su cancelación se sintiera aún más hueca. La ciudad se extendía sobre un pantano, y este hombre, Rafael Cárdenas, había propuesto una armadura secreta contra la furia de la tierra. ¿Quién era él? ¿Y por qué su plan fue borrado tan completamente de la historia? Escena 3. La búsqueda del fantasma. Al día siguiente, Elena, impulsada por una mezcla de adrenalina y café, comenzó a investigar al ingeniero Rafael Cárdenas. Su búsqueda en los archivos públicos resultó ser una frustración. Cárdenas era un fantasma. Su expediente se había extraviado de la universidad, y su historial laboral se detenía abruptamente después de 1968, con una nota vaga sobre una licencia prolongada por motivos de salud. No había obituarios, ni registro de jubilación, ni rastro de su familia. Era como si el sistema lo hubiera borrado por completo. Mientras revisaba su archivo, sintió la presencia de alguien más cerca de su sección de lo habitual. Levantó la vista. Javier Soto, 45, burócrata, vestido con un traje gris oscuro de los 70s y corbata estrecha, estaba parado a unos metros, con una expresión seria y los ojos negros pequeños y fríos, examinando las estanterías. De manera casual, pero demasiado detenida para ser una coincidencia.
Javier era un funcionario de alto nivel, conocido por su meticulosidad y por ser el brazo ejecutor de las directrices ministeriales. Un hombre que parecía existir solo para el orden y la confidencialidad. Sus cejas gruesas y rectas estaban ligeramente fruncidas, y su postura era rígidamente profesional. Él no solía frecuentar las polvorientas bóvedas de archivos. Sus ojos hicieron contacto con los de Elena, por un instante, un cruce frío que la hizo sentir instantáneamente expuesta. Él le devolvió el saludo con un asentimiento breve y poco amistoso, y luego preguntó, con una voz profunda y contenida, sobre la ubicación de unos viejos planos de infraestructura hidráulica que, según él, necesitaba para un informe urgente. La excusa era plausible, pero su mirada se detuvo demasiado en el rincón donde Elena había ocultado la caja la noche anterior. Elena respondió con calma, señalando la sección correcta, pero su mente estaba en alerta máxima. Ella sabía que él no estaba allí por la infraestructura hidráulica. Él estaba buscando algo que ella había encontrado. Su instinto la llevó a desviar su atención. «Disculpe, señor Soto», dijo con una voz sorprendentemente firme, considerando su nerviosismo. Estaba justamente reorganizando esta sección de proyectos cancelados de 1967. Es fascinante ver el desperdicio de dinero en ideas que nunca vieron la luz. ¿Usted recuerda algo del proyecto Cíclope? La pregunta fue un anzuelo directo, un movimiento arriesgado. Javier se congeló por una fracción de segundo, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar las sospechas de Elena. El pequeño tic nervioso alrededor de su boca cuadrada desapareció tan rápido como apareció. «Nunca lo oí nombrar», respondió Javier con una sequedad que sonaba ensayada, manteniendo su expresión de seriedad profesional. «Los archivos de esa década son un laberinto de proyectos fallidos. Concéntrese en su inventario, señorita Ríos. El orden es nuestra prioridad, no la arqueología histórica». Su tono era una advertencia velada. Se dio la vuelta y se fue tan rápido y silencioso como había llegado, dejando a Elena con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La presencia de Javier confirmó que el plano maestro no era solo un documento olvidado, era un documento custodiado. Ahora no solo estaba buscando una historia, sino que también estaba jugando una partida peligrosa contra un hombre que representa el sistema que había sepultado al ingeniero Cárdenas. Mío. Escena 4. El código secreto. Con Javier ahora en su radar, Elena decidió que el archivo no era seguro. Por la noche, en la relativa seguridad de su pequeño apartamento de la colonia Roma, desplegó el plano maestro en su mesa de comedor. Las líneas de ingeniería, los diagramas de amortiguadores y los complejos cálculos de resonancia sísmica dominaban el espacio. Intentó descifrar la nota de Cárdenas sobre la corrupción, buscando pistas de lo que realmente había sucedido. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto bajo la luz tenue del archivo. Un pequeño símbolo, casi una firma, en la esquina inferior izquierda, justo debajo del sello de cancelación. No era un símbolo de ingeniería estándar, sino un dibujo estilizado que parecía un ojo dentro de un triángulo invertido, hecho con la misma tinta sepia que el resto del plano. Era tan diminuto que solo una mirada meticulosa lo revelaría. Elena, que había estudiado caligrafía antigua por afición, reconoció el trazo. Era una variación de una marca de cantero, utilizada en la construcción colonial para identificar bloques clave de piedra. Debajo del símbolo había una secuencia de números escrita a lápiz, apenas legible. 19.4326 grados N, 99.1332 grados O. Eran coordenadas. Al introducirlas en su mapa de la Ciudad de México de 1977, un mapa de papel grande y cuadriculado, su corazón dio un vuelco. Las coordenadas apuntaban al corazón del centro histórico, directamente debajo de una de las salidas de la estación de Metro Pino Suárez, una de las más concurridas y profundas. El plan Cíclope no había sido solo un proyecto de papel, había un punto de acceso. La cancelación oficial había sido una farsa, una cortina de humo para encubrir una excavación y una construcción.
Si Cárdenas había escrito que la ciudad lo lamentaría, quizás el plan había sido construido secretamente. La idea era descabellada. Una obra de esta magnitud no podía simplemente desaparecer. Sin embargo, la nota enérgica y las coordenadas cifradas sugerían un acto de desesperación y genialidad. Rafael Cárdenas no había huido, se había enterrado. El plan, de pronto, dejó de ser un registro histórico inerte y se convirtió en un mapa del tesoro, el manual de operaciones de un secreto monumental. Elena revisó los detalles de la ingeniería subterránea en el plano. La profundidad de los cimientos marcados en el dibujo era de 50 metros, el doble de lo normal, y las líneas de servicio marcaban conductos de ventilación y cableado de alta tensión que no estaban registrados en el catastro oficial del metro. La complejidad era tal que solo un ingeniero genial y desesperado podría haberlo concebido y, más importante, haberlo ejecutado en secreto. El ojo dentro del triángulo, el pequeño símbolo, ahora parecía mirarla, pidiendo acción. Si el sistema estaba allí, activo o latente, la verdad sobre la corrupción y la genialidad de Cárdenas estaba a solo unas pocas docenas de metros bajo tierra. Elena dobló el plano con sumo cuidado y lo guardó. Era hora de dejar de ser archivista y convertirse en exploradora. La noche siguiente, cuando la ciudad durmiera, ella descendería. El riesgo era real, pero la verdad era una fuerza más poderosa que el miedo. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, casi invisible, tiró un poco mientras fruncía el ceño, preparándose mentalmente para el descenso a lo desconocido. Ella no podía ignorar el mensaje de un hombre que había sacrificado su carrera, quizás su vida, para proteger la ciudad de sí misma. Escena 5. Descenso prohibido. Las luces de la Ciudad de México en 1977 eran tenues, ofreciendo una falsa sensación de seguridad. Elena, vestida con ropa oscura y funcional, jeans y una chaqueta de mezclilla gruesa, inusual para su guardarropa habitual, llegó a la estación Pino Suárez a medianoche. La zona, normalmente un hervidero de comercio y gente, estaba desierta. Los únicos sonidos eran el ulular lejano de la sirena de un coche de policía y el constante rumor subterráneo del sistema de metro que descansaba. Recordando las coordenadas y las referencias del plano, localizó una rejilla de ventilación industrial grande y oxidada, estratégicamente colocada en un área de mantenimiento cercada que correspondía a uno de los ductos de servicio marcados en el plano maestro. La cerca, sorprendentemente, estaba vieja y mal mantenida, casi invitando a la entrada. No había guardias a la vista. La complacencia de la noche era su mejor aliada. Usando una palanca pequeña y un poco de fuerza atlética que contrastaba con su apariencia de oficinista, logró doblar la chapa y acceder a la rejilla. El agujero revelaba una escalera de servicio vertical que descendía hacia la oscuridad, prometiendo un camino hacia la verdad. El miedo era palpable, un nudo frío en su estómago, pero la adrenalina de la verdad oculta la empujaba hacia adelante. Se colocó un par de guantes de trabajo para proteger sus manos y descendió, llevando consigo una linterna militar robusta que había tomado prestada de un vecino y el plano maestro, cuidadosamente doblado en el bolsillo interior de su chaqueta. El descenso fue largo y claustrofóbico. El aire se hizo más frío y pesado, con un olor a ozono, metal mojado y tierra recién removida que desmentía la década de inactividad que supuestamente debía tener el proyecto. Al llegar al final de la escalera, se encontró en un túnel de concreto pulido, de unos 3 metros de altura y bien iluminado por luces de emergencia intermitentes de color ámbar. La sorpresa no fue que el túnel existiera, sino que estaba en condiciones impecables de conservación, casi como si hubiera sido terminado ayer. En lugar de encontrar un sitio abandonado o inundado, propio de un proyecto cancelado, Elena caminaba por un pasillo funcional, aunque desierto. Las paredes estaban limpias, sin grafitis ni la suciedad habitual del metro, y los cables eléctricos que seguían los techos parecían estar bajo mantenimiento reciente. Era una ciudad subterránea dentro de la ciudad, un secreto vivo.
A medida que avanzaba, el rumor de la calle desapareció por completo, reemplazado por un silencio industrial roto solo por el suave hiss de un sistema de ventilación de alta potencia. El ducto finalmente desembocó en una cámara enorme, un espacio cavernoso de concreto y acero que se extendía mucho más allá del alcance de su linterna. Esta no era una simple fundación, era un bastión. La linterna reveló la primera de las grandes estructuras, un cilindro de concreto armado de al menos 10 metros de diámetro, con pistones hidráulicos masivos conectados a su base, tal como lo describía el plano maestro. La magnitud de la obra la dejó sin aliento. El ingeniero Cárdenas no solo había diseñado el proyecto Cíclope, lo había construido en las narices de la corrupción, usando los túneles del metro como cobertura para su logística. La línea roja en el plano no significaba cancelado, significaba clandestino. Muy bien. Escena 6. La Catedral de Cárdenas. Elena caminó aturdida por la vasta cámara subterránea. Era una obra de ingeniería faraónica, una catedral subterránea dedicada a la estabilidad sísmica. Docenas de pilares hidráulicos se alzaban a su alrededor, conectados por gruesos cables de tensión y tuberías de fluido, todos diseñados para absorber y disipar la energía de un terremoto, impidiendo que llegara a la superficie. La escala era tan inmensa que la hacía sentir diminuta. Era obvio que esta estructura había costado una fortuna, mucho más de lo que el gobierno había asignado al proyecto oficial supuestamente cancelado. ¿Cómo lo había financiado Cárdenas? ¿Y cómo había mantenido la construcción en secreto durante años? El misterio se hacía más profundo. Mientras exploraba, se percató de que la estructura no estaba inerte. Un zumbido constante y de baja frecuencia resonaba en el concreto, un sonido industrial que solo podía significar una cosa: el sistema estaba operativo. Era la vibración de bombas hidráulicas en espera, de electricidad fluyendo a través de circuitos monitoreando el subsuelo. Los pilares no eran solo soporte pasivo, eran amortiguadores sónicos de resonancia, un invento de Cárdenas que Elena había leído en un oscuro tratado de ingeniería de 1965, considerado entonces demasiado futurista y caro para ser viable. Estos amortiguadores estaban diseñados para emitir microvibraciones que contrarrestaban las ondas sísmicas antes de que éstas se intensificaran, una especie de escudo de frecuencia activa. Al pie de uno de los pilares más grandes encontró una pequeña estación de monitoreo, un cubículo de metal con equipos analógicos y un panel de control con luces de estado. En una mesa de trabajo había un cuaderno grueso, encuadernado en cuero marrón, y una grabadora de carrete, el tipo de equipo de audio popular en los 70s. El cuaderno, que resultó ser el diario personal de Rafael Cárdenas, se abrió ante una página con fecha de septiembre de 1968. La letra, la misma que en la nota del plano, era elegante pero marcada por la frustración. Cárdenas describía la humillación de la cancelación oficial, la corrupción que había desviado el 90% del presupuesto para construir edificios de oficinas inservibles, y su decisión de usar el 10% restante para construir algo real. Él había fingido su desaparición y su licencia por salud, viviendo en secreto en los túneles del metro, dedicando los últimos años de su vida a supervisar, con un pequeño equipo de leales, la construcción de su legado. No podía salvar su nombre, pero podía salvar a su ciudad. Elena tomó la grabadora y la encendió. El sonido estático fue seguido por una voz, profunda, cansada, pero llena de convicción. Era la voz de Cárdenas, una grabación póstuma. Si alguien encuentra esto, comenzó la voz, significa que lo logré. El plano maestro es la clave. Es el manual de operaciones. La red está lista. La activé hace un año. No puedo registrarla oficialmente. Si lo hago, la corromperán, la venderán o la destruirán. Debe ser un secreto. Debe ser un fantasma. Una leyenda de un proyecto cancelado, para que la dejen en paz.
La verdad golpeó a Elena con la fuerza de un seismo emocional. El plano no era la prueba de un fracaso, sino de un triunfo heroico y secreto. Cárdenas había sacrificado todo, su reputación, su familia, su vida pública, para dar a Ciudad de México una armadura invisible. Las lágrimas de frustración y admiración se formaron en los ojos de Elena. En ese momento, un sonido familiar y escalofriante rompió el tenue zumbido de la cámara, el clac-clac de zapatos de cuero sobre el concreto pulido, acercándose desde el túnel de acceso. No podía ser un ingeniero de mantenimiento, era demasiado tarde. Alguien la había seguido, alguien que sabía que el secreto estaba siendo descubierto. Escena 7. El guardián. Elena apagó rápidamente la grabadora y se ocultó detrás de uno de los enormes pilares de amortiguación, sintiendo el frío del acero contra su chaqueta. Contuvo la respiración, observando la entrada del túnel con terror creciente. La figura emergió de la penumbra. Era Javier Soto, 45, el burócrata, sin su traje de oficina, vestido ahora con una gabardina oscura y un semblante aún más serio y tenso. Llevaba una linterna grande, su haz cortando el aire polvoriento. Sus ojos negros recorrieron la inmensa cámara con una familiaridad inquietante. No buscaba al azar, buscaba a Elena y, más importante, el plano maestro. Señorita Ríos, su voz resonó en la vastedad del espacio con una autoridad escalofriante. Sé que está aquí, le sugiero que salga ahora y me entregue lo que encontró. Esto no es un asunto para la burocracia, pero tampoco es un asunto para una archivista curiosa. El tono no era de amenaza, sino de advertencia, de una necesidad urgente. Elena sintió su corazón latir desbocadamente, pero la voz tranquila de Cárdenas en la grabadora, la cual todavía sostenía, le dio un pequeño impulso de coraje. Decidió que enfrentarlo era la única salida. Salió de su escondite con la linterna apuntando débilmente hacia él. ¿Cómo llegó aquí, Soto?, preguntó Elena, su voz ligeramente quebrada pero firme. ¿Vino a terminar el trabajo de su jefe? ¿Vino a desmantelar lo que Cárdenas construyó para que los corruptos puedan dormir tranquilos? Javier detuvo su avance y la examinó con una expresión indescifrable. Luego, por primera vez, una emoción auténtica cruzó su rostro, una mezcla de dolor y respeto. Cárdenas no fue mi jefe, respondió, con la voz más suave de lo que Elena jamás había escuchado. Fue mi padre. Elena se quedó paralizada. El plot twist se abría frente a ella, retorciendo todo lo que creía saber. Javier no era el antagonista, el lacayo del sistema que había enterrado a Rafael Cárdenas. Él era la única familia, el hijo que había heredado el secreto y la carga de su protección. Javier avanzó lentamente, sus manos vacías, ofreciendo una calma que desarmó a Elena. Mi padre sabía que la corrupción era solo una cabeza de la hidra. Si el gobierno hubiera sabido que la red real existía, habrían enviado ingenieros para mejorarla, es decir, para robar sus patentes, sabotearla o peor, utilizarla como arma política, controlando el destino de los distritos según su conveniencia. El plano maestro, señaló hacia el bulto en el bolsillo de Elena, no es un mapa, es la llave, la documentación que explica su funcionamiento y cómo mantener la calibración de los amortiguadores sónicos de resonancia. Debe permanecer cancelado y perdido para que permanezca puro. Él le explicó que él había sido el responsable de extraviar el expediente de su padre y de crear la figura de burócrata frío, manteniéndose cerca del archivo para monitorear cualquier señal de que el plano pudiera ser descubierto.
Su trabajo no era destruir su legado, sino ser el guardián de su invisibilidad. Estuve observando a la señorita Ríos, vi su curiosidad. Al principio pensé que era un agente, luego vi que solo buscaba la verdad. Ahora que la tiene, debe entender la regla de mi padre. La obra solo puede salvar a la ciudad si nadie sabe que existe. Fin. Escena 8. El juramento silencioso. Elena asimiló la verdad con la calma de alguien que había pasado la última década buscando la lógica en el desorden. Javier, el burócrata frío, era en realidad un guardián silencioso, un hombre que había sacrificado su propia vida por el legado moral de su padre. Entonces, ¿su trabajo en la oficina, todo ha sido una fachada?, preguntó Elena, bajando la linterna y sintiendo una oleada de respeto por el hombre. Una jaula de oro, confirmó Javier, un atisbo de tristeza en sus ojos oscuros. Me dio acceso a los archivos y a la información de sismos. Mi padre necesitaba saber que el sistema estaba funcionando, y que, si ocurría un evento catastrófico, el plano, el manual, estaría en un lugar seguro, aunque inaccesible. Lo que usted encontró es más valioso que cualquier fortuna. Javier le tendió la mano, no como una amenaza, sino como una ofrenda de paz. Usted ya sabe demasiado, señorita Ríos. Esto la convierte en parte del secreto. Ahora debe tomar una decisión. ¿Lo revela a un mundo que lo corromperá, o se une a mí para garantizar su silencio y su eficacia? Elena miró a su alrededor. Los amortiguadores sónicos de resonancia zumbaban en su inactividad vigilante, silenciosos guardianes de concreto y acero. El sacrificio de Cárdenas, su acto de puro altruismo, resonaba más fuerte que cualquier escándalo de corrupción. El plano en su bolsillo ya no era un enigma histórico, era una responsabilidad ética. Mi prioridad es la historia, señor Soto, dijo Elena, encontrando de nuevo su voz, ahora teñida de resolución. Y la historia real de su padre, la que salvó a esta ciudad de sí misma, no puede ser destruida. Pero entiendo su regla, la verdad a veces debe ser sepultada para proteger su valor. Ella le entregó la grabadora. Escuché su testimonio, no necesito la fama, solo quiero saber que esto está seguro. Javier tomó la grabadora con reverencia, sus labios formando una línea fina y solemne. Mi padre sabía que alguien lo encontraría eventualmente. Estaba preparado para ceder el relevo, pero nunca fue mi intención que lo descubriera una persona tan rigurosa. Javier sonrió por primera vez, un gesto breve y cargado de dolor. Él reveló que Rafael Cárdenas había muerto en el túnel poco después de activar el sistema, en 1970, víctima de un ataque al corazón, agotado por su monumental esfuerzo. Su cuerpo había sido discretamente retirado por Javier y su pequeño equipo para preservar la fachada de la licencia por salud. El silencio que siguió fue un juramento no verbal. Javier le mostró a Elena la sala de control principal. El cerebro del sistema era un conjunto de computadoras analógicas y un sismógrafo de alta precisión que mostraba micromovimientos constantes bajo el Valle de México. Un interruptor principal, grande y rojo, estaba marcado con Sistema Cíclope, activo/pasivo. Estaba en activo, brillando con una luz verde tenue, una luz de esperanza oculta bajo el peso de la ciudad. La ciudad no lo sabe, murmuró Javier, pero duerme sobre un milagro que necesita ser constantemente monitoreado y calibrado. Por eso necesito los planos. Elena entendió. El plano maestro era el legado de Cárdenas, y Javier era su albacea. La noche se disolvía en el amanecer, y era hora de que el secreto volviera a su caja, bajo el cuidado de dos nuevas personas que habían jurado proteger la invisibilidad de la salvación de la ciudad. Mil gracias, señor Soto. Escena 9. La reconfiguración del archivo. Las semanas siguientes vieron a Elena y Javier operar con una nueva, silenciosa complicidad. Javier ahora tenía el plano maestro y lo utilizaba en sus calibraciones nocturnas del sistema Cíclope, pero necesitaba asegurarse de que el rastro de la verdad en el archivo fuera totalmente borrado.
Elena, ahora la coconspiradora del silencio, entendía la lógica. Si el plano original se quedaba, siempre existiría el riesgo de que otro archivista curioso lo encontrara. Su tarea era crear la negación perfecta. En un acto de meticulosa falsificación histórica, Elena creó un nuevo registro para la caja de cedro. En lugar de Proyecto Cíclope, la etiquetó como Documentación de Desechos de Proyectos Hidráulicos, 1968-1970. El plano maestro, el objeto de 1.5 metros por 1.0 metros de papel vitela sepia, fue reemplazado por un duplicado perfecto, que contenía solo diagramas de tuberías de agua obsoletas. El original, ella lo sabía, ahora estaba en un lugar mucho más seguro, bajo la custodia de Javier, cerca de su sistema de amortiguación. El secreto de Cárdenas no fue destruido, fue reubicado, protegido por una capa de burocracia falsa. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de Elena se tensó mientras completaba el último paso, sellando el falso contenido con una nueva banda de latón y un candado nuevo, para que pareciera intacto y sin importancia. Javier, por su parte, le proporcionó a Elena una serie de informes meteorológicos y sismológicos, obtenidos a través de su posición en la burocracia, lo que le permitía a ella monitorear desde su escritorio el rendimiento del sistema Cíclope. La verdad de la ciudad ahora existía en un doble plano, la realidad oficial llena de corrupción y negación, y la realidad subterránea, donde un ingeniero muerto y dos guardianes silenciosos mantenían la ciudad a flote. La ciudad, ajena a su propio rescate, seguía girando, y Elena, la archivista, se había convertido en la nueva guardiana de una de las mayores proezas de ingeniería y altruismo de México, un secreto enterrado que esperaba el momento de ser revelado, pero que por ahora debía permanecer oculto en el silencio y la seguridad oficial. El silencio era el precio de la seguridad. Cada tarde, al pasar por la sección de obras públicas canceladas, sus ojos se detenían un instante en la caja de cedro. Estaba vacía de su verdad, pero su existencia era la prueba del sacrificio de un héroe. Elena se había convertido en el puente entre el mundo de la verdad enterrada y la vida cotidiana de la ciudad, un archivista con un secreto de proporciones sísmicas. Y en ese conocimiento ella encontraba una satisfacción más profunda que cualquier fama. La lealtad al secreto era la nueva forma de honrar el legado del ingeniero, protegiendo tanto a la obra como a la memoria de un hombre. En 1977, en el corazón de la Ciudad de México, el silencio era el verdadero héroe.